Bienvenidos a Reflexiones de la Doña. Hoy les traigo refranes llenos de sabiduría y enseñanzas. ¿Listos para descubrirlos? Acompáñenme. El que nace para maceta, del corredor no pasa. El refrán "el que nace para maceta, del corredor no pasa" encierra una sabiduría popular que ha sido transmitida de generación en generación. Hace referencia a la idea de que cada ser humano tiene sus propias capacidades, limitaciones y destinos naturales. Así como una maceta está hecha para estar en un lugar fijo, en el corredor de una casa, por ejemplo, y no puede ir más allá de ese espacio, hay personas que, debido a sus condiciones o capacidades, no pueden superar ciertos límites. Este refrán nos habla de la aceptación de los límites naturales. No todos nacemos con las mismas oportunidades, talentos o condiciones para alcanzar ciertas metas. Y aunque el esfuerzo y la perseverancia son valores fundamentales, este dicho subraya que en algunos casos, simplemente hay barreras insalvables. La frase no siempre se utiliza en sentido negativo. Más bien, suele invitar a una reflexión realista sobre las aspiraciones personales. Es un recordatorio de que, a veces, nuestras aspiraciones deben estar alineadas con nuestras verdaderas capacidades. Intentar forzar una situación o pretender ser lo que no somos puede llevarnos a la frustración y al desencanto. En términos más profundos, el refrán también puede leerse como una crítica a las expectativas sociales exageradas. La sociedad nos impulsa a soñar sin límites, pero no siempre nos recuerda que el autoconocimiento es esencial. Cada persona debe conocer su tamaño de maceta para evitar buscar destinos que no le corresponden o para encontrar satisfacción en su propio lugar, sin sentirse menos que otros. Finalmente, nacer para maceta no implica resignación o inferioridad. Implica más bien reconocer y honrar nuestro espacio natural en el mundo. Una maceta puede embellecer el corredor. Puede ser indispensable en su lugar. Puede ser fuente de vida y alegría, sin necesidad de ir más allá. Imaginemos el caso de Benito, un joven que nació en un pequeño pueblo agrícola llamado Los Llanitos del Sol. Desde pequeño, Benito mostró una gran habilidad para trabajar la tierra. A los 5 años, ya acompañaba a su padre a sembrar maíz, y conocía los secretos de las estaciones, los ciclos lunares y los cuidados de cada cultivo. Sin embargo, en su adolescencia, comenzaron a llegar mensajes desde la ciudad cercana. Anuncios de universidades, promesas de éxito, relatos de jóvenes que habían cambiado su vida estudiando carreras prestigiosas. Benito, impulsado por estos mensajes y por el deseo de mejorar su situación económica, decidió marcharse a la ciudad para estudiar ingeniería. Al llegar, se enfrentó a una realidad totalmente distinta. La vida en la ciudad era rápida, competitiva y llena de presiones. Las materias técnicas, las matemáticas avanzadas y las exigencias académicas se le hacían un mundo extraño y ajeno. Aunque estudió con esfuerzo y dedicación, los resultados nunca fueron los esperados. Cada semestre era un tormento de exámenes suspendidos y asignaturas reprobadas. Su pasión por la agricultura, que había dejado de lado, se convertía en un eco lejano que le susurraba en sueños. Tras varios años de lucha infructuosa, Benito tomó la dolorosa pero sabia decisión de regresar a su pueblo. Con el dinero que había ahorrado en trabajos temporales, invirtió en semillas, herramientas modernas y nuevas técnicas agrícolas. Poco a poco, su pequeña finca se transformó en un ejemplo de innovación agrícola. Logró producir alimentos de alta calidad, mejorar las condiciones del pueblo e inspirar a otros jóvenes a valorar la tierra. Con su regreso, Benito descubrió que su verdadera grandeza no estaba en ser ingeniero en una ciudad ajena, sino en ser un agricultor excepcional en su tierra natal. Entendió que su lugar en el corredor no era una limitación, sino una oportunidad para florecer donde realmente podía hacerlo. Así, Benito confirmó la sabiduría del refrán: el que nace para maceta, del corredor no pasa. Pero también demostró que, en ese corredor, podía convertirse en un verdadero pilar de vida y esperanza.
Este refrán, aunque parece fatalista a primera vista, nos ofrece una lección profunda sobre el autoconocimiento y la aceptación. No todos estamos destinados a la grandeza que el mundo moderno pregona. Pero todos podemos encontrar grandeza en nuestro propio espacio si sabemos cultivarlo con amor y dedicación. Aceptar que somos una maceta no significa rendirse. Significa reconocer que nuestro lugar puede ser fundamental para nosotros y para quienes nos rodean. Significa también no vivir frustrados persiguiendo modelos ajenos que no se corresponden con nuestra naturaleza. La maceta embellece el corredor. Da sombra. Refresca el ambiente. Alegra los ojos de quien pasa. No necesita estar en el salón de honor ni escalar alturas imposibles para cumplir su misión. En nuestra vida, muchas veces sufrimos porque nos comparamos. Miramos a otros que viajan, que ascienden, que conquistan cumbres, y pensamos que estamos estancados en nuestro pequeño corredor. Pero no vemos que quizá ese corredor es el lugar donde realmente podemos ser nosotros mismos. Donde podemos sembrar amor, cuidado, pasión y hacer florecer todo nuestro potencial. Así como Benito encontró su verdadera vocación en su pueblo, nosotros también podemos encontrar la plenitud en los espacios que nos son naturales. No todos nacimos para ser presidentes, astronautas o magnates. Algunos nacimos para ser maestros de escuela en una comunidad remota. Enfermeros en una clínica rural. Artesanos, jardineros, campesinos. Y todos esos papeles son valiosos, indispensables y dignos de orgullo. El mundo necesita tanto de quienes cruzan océanos como de quienes cuidan la flor en la entrada de su casa. Cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar. Y reconocer ese papel es el primer paso hacia una vida de sentido y satisfacción. Por tanto, la enseñanza final de este refrán podría resumirse así: no es más grande quien más lejos llega, sino quien más fiel es a su esencia. Ser maceta no es una condena. Es una bendición cuando aprendemos a florecer donde nos corresponde. Así que la próxima vez que sientas que del corredor no pasas, no lo veas como un fracaso. Mira a tu alrededor. Observa quienes se benefician de tu presencia. ¿Qué frutos puedes dar allí donde estás? Y recuerda siempre, una maceta bien cuidada puede ser el corazón palpitante de todo un hogar. El que nace barrigón, aunque lo fajen. El refrán popular "el que nace barrigón, aunque lo fajen" hace referencia a la idea de que hay características o destinos que son inherentes a las personas y que, por más que se intente cambiar, disimular o corregir, permanecen fijos. Este dicho surge del hecho tradicional de fajar a los bebés, es decir, envolverlos fuertemente en pañales o telas ajustadas, con la creencia de que así se moldearía su cuerpo, especialmente su abdomen. Sin embargo, si un bebé era naturalmente barrigón, por más esfuerzos que hicieran los adultos, esa característica no cambiaría. En un sentido más amplio, el refrán simboliza las condiciones innatas, las tendencias naturales o los rasgos de personalidad de las personas. Habla de cómo algunos aspectos de nuestro ser, sean físicos, emocionales o conductuales, son tan profundos que ningún esfuerzo externo logra transformarlos completamente. Es un reconocimiento popular de la naturaleza persistente de ciertas características humanas. Por ende, el que nace barrigón representa no solo lo físico, sino también todo aquello que forma parte esencial de un individuo y que resiste los moldes sociales o los intentos de modificación. Este refrán también puede interpretarse como una crítica a los intentos forzados de cambiar lo que es esencial o natural en alguien. Se usa en situaciones donde se intenta corregir un defecto, mejorar una habilidad o modificar un comportamiento, pero los resultados son inútiles debido a que la esencia de la persona permanece intacta. En síntesis, se trata de una reflexión popular sobre la imposibilidad de alterar lo innato mediante métodos superficiales o medidas forzadas. Veamos un caso que ilustre claramente el sentido de este refrán. En un pequeño pueblo llamado San Lorenzo del Valle, vivía un joven llamado Fermín.
Desde niño, Fermín mostró una personalidad soñadora y despreocupada. Mientras los demás niños del pueblo se esmeraban en sus estudios, soñando con ser doctores, ingenieros o abogados, Fermín pasaba las tardes dibujando en la tierra, imaginando mundos fantásticos o componiendo canciones improvisadas. Su madre, doña Marta, era una mujer muy estricta y tradicional. Deseaba que su hijo estudiara derecho para que fuera un hombre de provecho. Desde muy pequeño, lo inscribió en las mejores escuelas del pueblo, contrató tutores privados y limitó sus horas de juego. Todo con la esperanza de moldear a Fermín en lo que ella consideraba el modelo ideal de éxito. Durante años, doña Marta impuso una rutina rígida, clases de oratoria, talleres de debate, grupos de estudio. Fermín, obediente y respetuoso, intentaba seguir el camino que su madre le marcaba, pero su esencia rebelde y creativa nunca desapareció. En cada libreta de derecho aparecían pequeños bocetos de personajes fantásticos, en cada práctica de debate, Fermín terminaba inventando historias mágicas para justificar sus argumentos. Al llegar el momento de elegir su carrera universitaria, Fermín, tras una fuerte discusión con su madre, decidió inscribirse en la Escuela de Bellas Artes. Años más tarde, se convirtió en un reconocido ilustrador de cuentos infantiles, llevando sus historias a todo el país. Doña Marta, aunque al principio se sintió decepcionada, terminó aceptando que la verdadera vocación de su hijo no podía ser moldeada ni reprimida. Así, Fermín demostró que, efectivamente, el que nace barrigón, aunque lo fajen. Su naturaleza artística no pudo ser eliminada mediante presiones externas. Era parte integral de su ser, más fuerte que cualquier intento de reeducación. La sabiduría popular encapsulada en este refrán nos invita a reflexionar profundamente sobre el respeto a la esencia de cada ser humano. Vivimos en una sociedad que constantemente impone modelos ideales de éxito, belleza, inteligencia y comportamiento. Desde que somos pequeños, se nos guía, o presiona, hacia ciertos caminos que, a veces, no corresponden con nuestras inclinaciones naturales. Se nos faja para adaptarnos a moldes ajenos, para entrar en patrones diseñados por otros. Sin embargo, este refrán nos recuerda que la naturaleza auténtica de cada persona tiene una fuerza propia. Una fuerza que, tarde o temprano, encuentra la manera de expresarse, aunque sea a través de grietas o resquicios. Y cuando esa autenticidad logra salir a la luz, se manifiesta en su forma más poderosa y verdadera. Intentar cambiar la esencia de alguien es un ejercicio que, en muchos casos, resulta no solo inútil, sino también perjudicial. Al reprimir lo que somos genuinamente, se generan frustraciones, tristezas y vidas que no se sienten propias. Cada ser humano tiene un barrigón metafórico, un conjunto de rasgos, pasiones, talentos y tendencias que forman parte de su identidad más profunda. El respeto a esa autenticidad es clave para el desarrollo de sociedades más sanas y felices. No se trata de fomentar la resignación ni de negar el valor del esfuerzo o la disciplina. Más bien, se trata de reconocer que hay límites a lo que se puede cambiar y que algunas batallas simplemente no vale la pena librar. Así como no se puede aplanar permanentemente una barriga natural fajando a un bebé, tampoco se puede aplastar un espíritu creativo, una vocación artística, una inclinación innata. Más temprano que tarde, esa esencia resurgirá. Este refrán también nos invita a mirarnos a nosotros mismos con honestidad. ¿Estamos viviendo según lo que somos o según lo que otros esperan que seamos? ¿Estamos fajados en moldes ajenos o nos hemos permitido soltar esas ataduras para abrazar nuestra verdadera naturaleza? Aceptar quienes somos, con nuestras virtudes y defectos, es un acto de valentía. Y aceptar a los demás como son, respetando sus naturalezas, es un acto de amor. Por tanto, la próxima vez que intentemos cambiar a alguien a la fuerza, o que sintamos que nos están obligando a ser lo que no somos, recordemos este sabio refrán. El que nace barrigón, aunque lo fajen. Que cada uno encuentre su camino. Pueda ser fiel a su esencia.
Que cada uno de nosotros tenga la libertad de ser, sin fajaduras innecesarias. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Este conocido refrán tiene una profundidad que va más allá de lo literal, su estructura se apoya en una metáfora que contrasta la ceguera física con la ceguera voluntaria. La frase insinúa que existe un tipo de ceguera más lamentable que la causada por una discapacidad visual. Esa ceguera simbólica aparece cuando una persona se niega conscientemente a aceptar una verdad evidente. Es una resistencia interna, una negación voluntaria de la realidad, por miedo, comodidad, conveniencia o arrogancia. En muchas situaciones de la vida, ya sean personales, sociales, políticas o laborales, las personas se enfrentan a señales, advertencias o hechos claros. Sin embargo, algunos eligen ignorarlos, no porque no puedan entenderlos, sino porque hacerlo implicaría aceptar una verdad incómoda. El refrán sugiere que esta ceguera autoimpuesta es más grave que la ceguera física. Mientras el ciego físico enfrenta una limitación que no ha elegido, el que se niega a ver lo evidente impone sobre sí mismo una barrera que lo aleja de la solución, del crecimiento, del cambio o del entendimiento. En el fondo, este refrán nos invita a la honestidad intelectual y emocional. Nos advierte sobre el peligro de evadir la realidad por miedo a sus consecuencias, y nos recuerda que, en muchos casos, no es la falta de información lo que nos impide avanzar, sino nuestra negativa a aceptarla. A modo de ilustración veamos el siguiente caso: en una ciudad costera del Caribe, el Ministerio de Obras Públicas recibió un informe de una firma de ingenieros sobre el estado del puente más importante de la región. El documento detallaba que la estructura presentaba signos graves de desgaste en los pilares sumergidos y que, si no se intervenía en un plazo de 6 meses, el riesgo de colapso sería inminente. El ingeniero principal del informe, la ingeniera Rosa Emilia Batista, entregó el documento en mano al ministro y se reunió con su equipo técnico para explicar con claridad los riesgos. Aportó imágenes, estudios de materiales y simulaciones de fallos estructurales. La evidencia era innegable. Pero el ministro tenía otros planes. Con una elección cerca y la necesidad de mantener su imagen pública intacta, consideró que cerrar el puente o anunciar reparaciones masivas traería consecuencias políticas negativas. Temía que los opositores lo acusaran de alarmismo o de no haber hecho mantenimiento durante su gestión. Entonces, con tono seguro pero evasivo, dijo: no es el momento para generar pánico. El puente ha resistido años en esas condiciones. Ya evaluaremos si se requiere intervención, pero por ahora, sigamos operando con normalidad. Rosa Emilia insistió: ministro, la estructura no resistirá otra temporada de lluvias intensas. No podemos ignorar esto. El ministro levantó la mano y concluyó: gracias por el informe, ingeniera. Lo tomaremos en cuenta. Pasaron 4 meses. Lluvias torrenciales azotaron la región durante 3 días consecutivos. El río aumentó su caudal de forma descomunal, socavando aún más la base del puente. El día 16 de noviembre, a las 8:47 de la mañana, el puente colapsó con 3 vehículos cruzando en ese momento. 2 personas perdieron la vida, otras 4 resultaron heridas. La indignación pública no se hizo esperar. En medio del caos, los medios de comunicación filtraron el informe que había sido entregado con anticipación al ministerio. La opinión pública se volcó en protestas. El ministro tuvo que renunciar. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Durante las entrevistas posteriores, Rosa Emilia resumió todo con una frase que dejó un silencio abrumador en la sala de prensa: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y cuando quien no quiere ver tiene poder, los que terminan pagando son los que sí ven, pero no pueden decidir. Este refrán nos coloca frente a una de las verdades más incómodas de la naturaleza humana: la negación deliberada. Negar lo evidente no es una forma de ignorancia inocente, sino una elección cargada de consecuencias. Es el resultado de una lucha interna entre lo que sabemos que debemos enfrentar y lo que preferimos evitar.
Y esa evasión, lejos de protegernos, nos condena a errores mayores. A nivel personal, muchas personas se niegan a ver la verdad sobre sus relaciones, sus hábitos, sus decisiones financieras o su salud. Aceptar esa verdad requeriría actuar, cambiar, incomodarse. Y el miedo al cambio puede ser más fuerte que el deseo de mejorar. En el plano social, político y económico, esta ceguera voluntaria es aún más peligrosa. Líderes que ignoran advertencias, instituciones que ocultan datos, comunidades que desoyen señales de crisis. La historia está plagada de ejemplos en los que el desastre fue precedido por múltiples advertencias que simplemente no se quisieron ver. Aceptar una verdad incómoda requiere valentía. No basta con tener ojos, hace falta voluntad para mirar, para enfrentar, para cambiar el rumbo. Este refrán también es un llamado a la humildad. A veces, lo que no queremos ver es que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que hemos hecho daño o que estamos perdidos. Reconocerlo no es una debilidad, sino un acto de madurez. Además, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nos recuerda que cerrar los ojos no detiene la realidad. Solo la posterga, hasta que las consecuencias son imposibles de ignorar. El verdadero crecimiento personal comienza cuando nos atrevemos a abrir los ojos, aunque lo que veamos nos duela. Y como sociedad, solo avanzaremos cuando estemos dispuestos a ver lo que es, no lo que quisiéramos que fuera. Así que cada vez que te enfrentes a una verdad incómoda, recuerda este refrán. Pregúntate, ¿estoy siendo ciego por elección? Porque ver, aunque duela, siempre será mejor que ignorar y pagar un precio más alto después. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estas reflexiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para más reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y la sabiduría popular.